para que yo investigue, los gobernados no tienen derecho. Solo un órgano, un ministro o una sala, o no sé qué otros funcionarios, son los únicos que pueden instar a la Corte para... Es una tontería. Si nosotros vivimos en un estado de derecho, en un estado democrático, en un estado constitucional, entonces la Corte está sometida a la Constitución, no al revés. Ustedes saben que el sistema que tenemos, desafortunadamente, es una copia del sistema de justicia de Estados Unidos, el sistema constitucional de Estados Unidos. En Estados Unidos lo que ha ocurrido es que tienen en la letra el sistema constitucional que ha sido más elogiado, pues por los tratadistas, sobre todo de aquí, de América Latina, de México en primer lugar, y pues, la Constitución de Estados Unidos, lo primero, sus garantías constitucionales, su declaración de independencia, incluso sus enmiendas, ¿no? Pero en Estados Unidos esta Constitución no se aplica. No se aplica porque en Estados Unidos tenemos una Suprema Corte que es la que ha impuesto ese modelo. Hay un dicho ahí, y se ha dicho incluso por juristas muy connotados en Estados Unidos, de esos, de los más renombrados, hablan con cierta amargura de que no se puede aplicar la Constitución en los mismos Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ahí la Suprema Corte dice lo que ella decide que diga la Constitución, de modo que si la Constitución establece una garantía, un derecho en contra de un determinado sector de trabajadores en los Estados Unidos, la Suprema Corte no le da la razón a los trabajadores, aunque abierta y clarísimamente esté establecido así en la Constitución, y le da la razón al capital. Y así todas las resoluciones, cualquier resolución que se dicte en Estados Unidos, siempre favorece al Estado, que a su vez favorece a ciertos intereses sectoriales, sobre todo los sectores privilegiados. Ese es el modelo de constitución que sigue México. Y nosotros tenemos, como juristas, tenemos que estar muy atentos, muy exigentes en cambiar este estado de cosas, porque a estas gentes, a estos señores ministros, a estas altas autoridades que tenemos, pues se les hace muy cómodo, como en los libros está, que nosotros tenemos en los tratados de derecho, en los tratados que se imparten en las universidades, está establecido que nosotros seguimos el modelo de Estados Unidos, y efectivamente desde un punto de vista teórico, no hay mejor teoría de la Constitución que la de Estados Unidos. ¿Por qué? Pues establece una gran cantidad de garantías de derechos, igual que la mexicana, pero no se aplica. Y entonces aquí en México lo que ocurre es exactamente lo mismo. La Suprema Corte ha adoptado ese papel y ella se dedica a dictar sus jurisprudencias, sus ejecutorias contenidas en sus resoluciones. Por eso es que la Corte puede atraer cualquier asunto que le venga en ganas, de cerciorar, y se llama esa facultad. La tomó de Estados Unidos, porque este sistema ha tenido ese desarrollo de carácter político y de carácter histórico en los Estados Unidos. Ahí, incluso la Suprema Corte puede contradecir al mismo presidente de la República, a los mismos funcionarios más encumbrados, como serían los del Poder Legislativo, y ha establecido en varias resoluciones la Suprema Corte de Estados Unidos una serie de criterios en donde establece que no se pueden rebasar cuando se trata de problemas de carácter político, en donde están de por medio intereses de grandes sectores de la sociedad de Estados Unidos. La Corte, con sus argumentaciones, dice: no, señores, aquí no pueden pasar los intereses de este sector, y entonces le da la razón normalmente al capital, a los patrones. Entonces, la Suprema Corte en Estados Unidos es un tribunal, vamos a llamarles así, que está encargado de cuidar el sistema del libre mercado, el sistema del capital, para proteger el capital. A eso se dedica la Suprema Corte en Estados Unidos, y desgraciadamente es el modelo que tenemos aquí nosotros. Cuando vienen los ministros aquí, lo primero que hacen es elogiar este sistema absolutista. Como todo mundo los elogia, como todo mundo está pendiente de sus resoluciones,
pues para poder aplicar esos criterios. Desafortunadamente, a los abogados postulantes, a las partes interesadas en los negocios, no les queda otra que aplicar de una manera, vamos a decir, por rutina, los criterios de la Suprema Corte. ¿Cómo se remediaría esta situación? Se remediaría si nosotros tenemos muchos jueces, más de 1000 jueces federales que ganan unos sueldos magníficos, que tienen magníficas prestaciones, que tienen una serie de facilidades y de comodidades para desempeñar su trabajo, pues yo considero que la nación mexicana, la sociedad, los abogados, los interesados, tienen que exigir más. Y entonces se podría hacer que trabajen realmente los jueces. Los jueces pueden conocer de los asuntos de que conoce la Suprema Corte, porque la Suprema Corte no tiene una competencia por una serie de razones, por razones de carácter que deriven de un sistema de distribución de trabajo que sea racional, que responda a ciertos principios. Porque la gran cantidad de trabajo que tiene la Corte deriva de que la Corte dice: yo conozco de estos asuntos, yo debo conocer de estos asuntos. ¿Por qué conoce? Por razones políticas. Los asuntos de que conoce la Corte no son porque sean los más importantes desde el punto de vista procesal o jurídico, son los más importantes porque conviene simplemente, circunstancialmente, por razones políticas, que la Corte sea la que conozca de esos asuntos. ¿Por qué? Porque la Corte es un tribunal controlado políticamente, ¿verdad? En cambio, vamos a suponer que sean los más de 600 jueces que existen en todo el país, jueces federales, los que conozcan de esos asuntos. De la noche a la mañana se podría hacer eso, bastaría un cambio de carácter constitucional, de un carácter legislativo. Simplemente esos asuntos se irían al conocimiento de los juzgados de distrito. Los juzgados de distrito, si hay unidades de trabajo cargadas de trabajo en los tribunales, esas cargas pesadas están en los juzgados de distrito, sobre todo. Y en segundo término, en los tribunales colegiados, no en la Suprema Corte. Entonces, como hay una gran cantidad de jueces, de juzgados federales, pues fácilmente ese trabajo se diluiría, se desahogaría de una manera relativamente fácil entre todos los jueces del país. Y entonces la Suprema Corte, pues no sé qué cosa va a conocer, yo no sé, tendría que tener otras funciones como políticas, yo no sé, pero tendría que dejar al Poder Judicial que trabaje, porque ese trabajo incluso es demasiado pesado para 11 ministros, es demasiado, y ellos siempre dicen que están muy estresados, que tienen mucho trabajo, que siempre tienen rezago. Bueno, claro, es así por el mal sistema de trabajo. Entonces, este es un modelo que nos viene de Estados Unidos y desde luego del derecho inglés, porque como ustedes saben, este modelo de justicia, de poder judicial, que es el sistema anglosajón, se está ya estableciendo en México. Los juicios orales son anglosajones. Nosotros tenemos, y luego andan propalando, siempre en anuncios o en spots de radio o de televisión, muy maliciosos, porque nunca dicen motivos, nunca dicen razones, nunca dicen por qué ese cambio a los juicios orales. Nunca una persona que va a decir una conferencia sobre juicios orales he escuchado yo que se refiera a cómo y de dónde viene, cuáles son las razones. Siempre tienen la misma argumentación, en el sentido de que en estos juicios es el sistema acusatorio. Bueno, si hay un sistema acusatorio que ha demostrado a lo largo de la historia que es precisamente acusatorio, pues ese es el sistema que tenemos nosotros, ese es el sistema clásico. Y aquí en México adquirió un gran auge porque fue implantado y se impuso de una manera razonable, de una manera espontánea, pero de buenas a primeras, pues nos los están cambiando y ahí están habiendo problemas tremendos. En ese foro al que asistimos en la ciudad de Juchitán, pues
todo el mundo, hablando de los abogados, estaban descontentos porque no encontraban razones, no le encuentran ni pies ni cabezas a este juicio. Ahora, este juicio es negativo y es malo. ¿Por qué? Me estoy refiriendo a los juicios orales. Porque privilegia la preponderancia de las policías y del fiscal del Ministerio Público en la integración de las pruebas y de las averiguaciones. Ahí quien lleva la batuta, quien lleva el poder campante o cantante es el fiscal, son las policías. Y ya vean ustedes, si en Inglaterra tienen policías que vamos a llamar, son policías muy preparadas, policías profesionales, digamos que también en Estados Unidos, ¿no? Pero no ocurre lo mismo en México. Entonces, ¿cómo poner una cuestión tan delicada como recabar las pruebas, como integrar una averiguación delicadísima en manos de personas que no están preparadas, de instituciones que no están preparadas, como son las instituciones policíacas